Y bueno, efectivamente, en las últimas semanas el interés de la gente en el proceso de selección de la candidatura presidencial de Morena ha disminuido al pasar de 52 a 47% entre junio y julio, según la más reciente encuesta nacional del Financiero publicada el día de ayer. Esta disminución de interés en el proceso de las corcholatas pues se dio justo durante los días en los que la atención pública se centró en las y los aspirantes de oposición, particularmente Xóchitl Gálvez. Así es que quizá pues era de esperarse. Por cierto, esta mañana publica el Financiero otra encuesta en donde se ve quién encabeza las preferencias de la oposición. Es Xóchitl Gálvez con 22% de apoyo, 9 puntos arriba de su nivel que traía hace 2 semanas, 6 puntos por arriba de Santiago Krill. Pero bueno, para que nos explique, Alejandro Moreno, encuestador del Financiero, está justamente esta mañana aquí con nosotros. Ale, enorme gusto de verte. Igualmente, Adela, siempre un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, por un lado se está poniendo interesante, por otro lado bien aburrido, ¿no? Contraste curioso, como que tuvo su momento, digamos, el desfile de las corcholatas, por llamarlo de alguna manera. Entra otra etapa, no nada más Xóchitl, sino una etapa completa, porque hay cambios en general, y parece que las corcholatas están en un plano secundario. Entonces, algo pasó en términos de agenda, algo pasó en términos mediáticos, y la pregunta es cómo va a impactar eso rumbo a 2024 y si se puede aguantar esta dominancia, vamos a decir, la nueva. De la oposición, ¿no? Al parecer es una oposición que no luce tan moralmente derrotada como habría dicho el presidente hace tiempo. Así es, así es. Y esto, bueno, a diferencia de hace unas semanas, ¿no? Apenas sí, tres. Tres semanas, sí, ¿no? Sí. La verdad. Tenemos 2 semanas con un cambio en el ánimo, en la atención, en la agenda. Y bueno, lo que vemos es, como bien dices, una disminución en el interés en el proceso de las corcholatas, de la 4T. Es que ha estado aburrido, dicen pues lo mismo, ya no es noticioso. Ahí ¿no? quizás en defensa de las propias corcholatas, Adela, un poquito, que no es mi labor simplemente, creo que sí hay un tema estructural. El método no parece haber sido diseñado para generar atención grupal. Las corcholatas van solas, cada quien con sus recursos, con su ingenio, con sus eventos, y a ver qué noticias generan, a ver qué impresiones dan. No hay eventos que les permitan tener un trampolín mediático, como un debate, como algo que... ¿sí? Entonces, creo que el método tiene esa falla de origen. Vamos a hacer encuesta en septiembre, y mientras llegan, háganle como quieran y como puedan. Ahora, entonces, ¿cómo va a ser esa encuesta también? ¿No? Gran pregunta. ¿Y qué va a pasar con esa encuesta? Porque no lo tenemos del todo claro, ni creo que ellos lo tengan del todo claro. Mira, la publicación que hacíamos ayer nos dice 2 cosas. Una, cómo van, con una métrica que puede o no ser la de la encuesta, y otra que es que ha bajado también, además del interés, la confianza en la encuesta como método de selección. Sí. Una caída de 10, 11 puntos eso en confianza. Muchísimo. Y es porque nadie ha salido a explicar cómo va a ser. Ni siquiera, digamos, quienes estamos haciendo encuestas sabemos cómo va a ser la encuesta. Por ejemplo, a ver, nosotros preguntamos, ¿usted quién prefiere para la candidatura de Morena Verde PT? No sabemos si esa va a ser la pregunta o no. Entonces, estamos tratando de estimar algo, pero no sabemos cómo lo va a hacer Morena. Entonces tú dices, Claudia 29, Marcelo 19, pero eso es con esta métrica. ¿Quién sabe cuál será? La otra es que, si mal no recuerdo, va a haber un comité de gente en la encuesta con representantes de cada una de las corcholatas. Es correcto, entonces, es lo que nos han dicho. Va a haber un equipo de gente político, politizado, que llega a tu casa, te toca, abres, oiga, venimos a hacer la encuesta toda la banda. ¿Qué vas a decir? Sí, ¿qué vas a decir? Entonces está un poco rara en términos metodológicos, en términos de transparencia. Es factible que la métrica sea otra. Entonces, pues nosotros estamos dando
la medición a nuestro mejor entender. ¿Y ves que pudiera cambiar el método a estas alturas? Yo lo veo difícil porque ya lo acordaron, yo creo que ya se pusieron, sí se están dando cuenta de que no ayuda a generar ese entusiasmo. Pero bueno, eso también tiene su funcionalidad. Por ejemplo, la puntera, que es Claudia Sheinbaum, se ha mantenido. Administra la victoria, ¿no? Tú lo decías muy bien hace un rato. No han subido, pero tampoco se han derrumbado. Entonces, pues es una ventaja estable. Ya llevamos 3 meses sin cambios, o 2, por lo menos 2 a 3 meses sin cambios, y quedan 40 días, como decías, a ver qué probabilidades hay de que cambie. Bajo esta métrica, repito otra vez, porque quién sabe cuál va a ser. No sabemos cuál va a ser. Así es. Ya. Ahora, del lado de la oposición, entra Xóchitl, ¿no? Y cambia el escenario. Cambia completamente, me parece. A ver, yo creo que este dicho, y no lo digo nada más como una especie de soundbite, yo creo que sí cambió la idea de que hay una oposición moralmente derrotada, porque hace apenas 3 semanas dabas por hecho que Morena iba a tener un día de campo en el 2024. Sí. Me parece que el clima de Hoy opinión... seguimos pensando que va a ganar. Pero que puede estar competido. Exacto. Y si las cosas van cambiando, a lo mejor en unos meses esa percepción puede seguir alterándose. Entonces ese es el efecto de opinión, el efecto Xóchitl, vamos a decirle, de generar, que no es nada más ella, es todo el proceso, pero sí ha girado en torno a ella. Y bueno, el tiempo que le ha dedicado al presidente me parece que es fundamental también, ¿no? Hay una cosa que hay que recordar, Adela, de la experiencia de 2006. Fox, como presidente, provocó al candidato López Obrador. Sí. Y el momento en el que empieza a bajar en encuestas es cuando el candidato le responde, cuando se enfrasca, cuando responde a esas provocaciones. Lo que estamos viendo ahorita es una Xóchitl que está respondiendo a esas provocaciones. Sí. Todavía no es candidata, pero digamos que se ha planteado como la favorita. Ya la encuesta que publicamos hoy en El Financiero la pone en primer lugar, es decir, en una semana. Porque ahora, de su entrada a la segunda no pasó nada. Y sube 6, 7 puntos en una semana. Entonces habrá que ver qué sigue, ¿no? Ahora, cambia el escenario, la entrada de Xóchitl, cambia el escenario también del lado de Morena y aliados. Mira, ¿o eso no se ha visto afectado? Mira, no sé si sea pregunta para encuestador, la verdad es que habrá que medirlo. Pero a mí me parece que sí, yo creo que está todo conectado de alguna manera. Si esto dependiera de los líderes partidistas o del propio presidente, vamos a suponer que sí, pues hay que ver el tipo de competitividad que tiene cada una de las corcholatas frente al escenario más probable de oposición. Exacto. Creo que afecta la ecuación, no quiere decir. Por el otro lado, si esto es exclusivamente, y sí es genuinamente definido por una encuesta, que es la gente que participa en esa encuesta con sus defectos y lo que quieras, pues lo que hay que entender es cómo esa gente que va a ser encuestada, que es una muestra del electorado en su conjunto, pues está también viendo esta situación. ¿Qué competitividad le ven a cada una de las corcholatas? Frente a lo que se ve frente a lo que se ve acá. Entonces yo creo que el discurso del presidente es precisamente, el presidente le habla a su feligresía, vamos a decirlo así. Sí, entonces, que es grande. Esos ataques, esas críticas, esta información que sale, a mí me da la impresión, Adela, lo pongo aquí como una posibilidad, de decirle a su electorado, ni se les ocurra a ver para allá. Porque, sí. Además, el presidente le entiende muy bien a esto, ¿no? Claro. Digo, yo creo que no podemos perder eso de vista. Así es. Le entiende muy bien, no creo que lo esté haciendo así nomás. Así es, sí, no, es, digamos... Ha sido constante, consistente, le habla a los suyos, no, porque no se les vaya a ocurrir, ¿no? Sí, tiene sus... muestras de genialidad política, por así decirlo. Sin duda. Ahora, tú hablabas del 2006 y yo leía un tuit ayer. No me acuerdo quién fue, me gustaría mencionarlo. Y el tuit decía, a diferencia del 2006, el presidente Fox pues hizo algo
pues que no estaba bien, pero que no era ilegal. Y lo que está haciendo el presidente hoy es ilegal, ¿no? Pues sí, son comparaciones interesantes, habrá que ver. Me imagino que te refieres al tema de del desafuero, divulgar. ¿no? Sí, lo del desafuero, pero al final desafuero. lo del desafuero, recordemos, el presidente dio un paso para atrás y hubo Exacto. casi como un pardon, así para usar no sé cuál es el término en nuestro sistema jurídico, pero este perdón de no entrarle y decir, a ver, pues adelante, ¿no? Creo que se mostró, y en retrospectiva la lectura hacia atrás sería, pues mira, parece que el costo político de verse intolerante o antidemocrático, era mucho más grande. Ser no permisivos con la oposición era más alto, ¿no? Ajá. Que tolerarlos. Exacto. Y al final ganaron la elección, es decir, por una cosa en nada, se volvió un tema de fraude, del presidente legítimo, lo cual en estos paralelismos pues, nos lleva a pensar si se van a aceptar los resultados del 2024 de ambos lados. Se especula, se dice que, por ejemplo, el presidente sería improbable de aceptar un triunfo opositor. Exacto. Pero no se ha hablado mucho de si la oposición debe o no aceptar un triunfo de Morena, dados todos estos dados cargados que ha habido en el proceso y demás. Entonces imagínate, sea quien sea, una presidencia legítima en 2024, ¿no? Alterna. Entonces, yo creo que ahí sí hay un tema de sentir ciudadano, de sentir público, que aquí pues, finalmente las encuestas nos ayudan a aproximarnos. Ya. Ahora, del lado de la oposición, sí se está planteando que haya debates, ¿no? Entre los aspirantes. El lado de Morena no. Eso también impide pues que haya diferenciación, que la gente sepa por qué vota por uno, por qué votaría por otro, ¿no? Así es. Y la encuesta que publicamos ayer nos dice que el porcentaje de encuestados que nos dice, yo sí estoy enterado de lo que proponen, de lo que quieren, de lo que significan, pues también va bajando. O sea, nos acercamos a un día de proceso de selección, al día D, vamos a decir. Ajá, sí. Y el sentido común, la evidencia histórica nos dice que el entusiasmo, el interés, la información, el conocimiento de las opciones políticas debe crecer conforme se acerque el día. Y aquí vamos a la inversa. Vamos sabiendo menos de ellos. Exacto. Según la encuesta, no estoy diciendo yo, tú, ¿no? Pero el electorado en general sabe menos, está menos entusiasmado con el proceso. Y eso de nuevo no está animando. Te planteo la posibilidad de que más que ser las corcholatas en sí mismas es el método. El método, sí, sin duda. La prohibición de debates, pues parece que fue un error. Se entiende porque no quieres dejar ver averías en la 4T. La 4T tiene que lucir sólida, sin fugas, sin diferencias. Pero se están dando con todo unos contra otros. Hay ¿no? cierto desacuerdo y me parece que ahí, por ejemplo, hubo un momento en el que Claudia Sheinbaum sí se pasó en su respuesta cuando le preguntaron del plan Ángel de Ebrard. Sí. Dijo, no voy a opinar, pero creo que no es todo. Y entonces ahí empieza, y hay un golpecito por debajo de la mesa que no crece, pero que... Y al final sí, me parece que hubiera sido bastante interesante, saludable, útil en términos informativos para el electorado. Pues a ver qué plantea uno y qué plantea el otro. En acción, exactamente. Sí, claro, pero no pueden hacer propuestas, pero no pueden. Y para ellos genera esa tensión. Digamos, así es, ¿no? pero placeando autónomamente, cada quien por su lado, sin un trampolín común que les ayude a generar emoción ciudadana, pública, que digan, wow, qué bueno estuvo el debate, me gustó más contrasté más allá. Sí, claro. Que finalmente pues es parte del juego democrático, la deliberación, el contraste, la pluralidad. Dentro del bloque de la 4T, pues no todos piensan igual. No piensan claro igual que el Frente, claro. No, claro. Pero esa pluralidad también hay que conocerla. Sí, entonces, claro. Ahora, en la encuesta que publicas hoy, ¿no? Donde Xóchitl despunta en preferencia para definir candidatura, están en la recolección de firmas ahora, ¿no? A mí, cuando entrevisté a Xóchitl, me dijo, bueno, es que si no traes 150,000 que te apoyen, pues está muy difícil entonces, ¿no? Llegar. Y me dijo, yo no estoy en desacuerdo con eso. Parece que pues, los que le entraron
consideran que pueden conseguir las 150,000 firmas. Así es. Ahora, la cosa es la siguiente, o sea, Xóchitl despunta muy rápido y bastante. ¿Va a poder sostener esto? Mira, lo de las firmas, por lo que hemos visto de muestras de aprecio en distintas redes, me parece que si tiene el canal adecuado no lo veo problemático. Sí me parece que es algo que los partidos tendrán que replantearse en el futuro si quieren ampliar su presencia entre la ciudadanía. Creo que es un tope pues bastante exigente, es decir, sí. Es como si tú quieres entrar a una universidad y te ponen un promedio, ya Exacto. Entonces, Sí. aquí creo que parte del meollo de todo esto es la inclusión. Y aquí hubo este tope, vamos a ponerle esta especie de, ¿no? Sí, muchos dijeron que no speed bump, estaba vamos bien. a decirlo, Exacto. ¿no? O sea, la propia Lili Telles se Sí, va, se va, entre ¿no? otras cosas, por esa razón. Entonces, para el caso particular de Xóchitl, que es la menos arraigada en los partidos políticos, me parece que es factible. Ni siquiera por el PAN, o sea... Hay un paralelismo con el 2000 también, con 99, cuando Fox se impone por popularidad, que tampoco era el favorito del partido, claro. Es cuando no les queda otra. Así es. ¿No? Entonces, me parece que ahí hay un poco de paralelismo también, habrá que verlo. Y el método sí ofrece aquí un poquito más de discusión. Hay etapas. Va a haber distintas encuestas y cada una va a generar su propia agenda. Y también al final tenemos un contraste de métodos, encuesta y elección interna. Sí, sí. ¿Quién va a votar en la elección interna? ¿Cuántas casillas? ¿Qué mecanismo? No lo sabemos, pero ahí te va un escenario que me parece que, por lo menos yo veo probable. Xóchitl la veo, por lo que va, probable de ganar una encuesta al final, pero no necesariamente una elección interna, donde puede haber otro tipo de factores, donde, por ejemplo, una Beatriz Paredes o un Santiago Krill pueden tener más manejo del... ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer en una situación donde probablemente hay una puntera de encuestas, pero que no destaquen Entonces, habrá que ver, también está interesante, está complicado. De ese lado está muy interesante. Yo digo, la verdad... Lo que están haciendo ya las corcholatas, y los llamamos así porque así les llama el presidente. Que nunca nos ha gustado, y en la encuesta tampoco, ¿te acuerdas que comentamos alguna vez? Pero ni modo. Pero ni modo, ya se les quedó. Y la propia Claudia Sheinbaum lo dice hace un par de días, ¿no? Como nos dice el presidente, las corcholatas. Lo dice un poquito con pesadumbre, sí, como pues que es no. Que no. ¿Sí? Ha estado aburrido, no han fijado agenda, no han dado nota, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Algunas notas, y podríamos pues decir, Marcelo, si me permites, ¿no? negativas también algunas. Sí, algunas negativas. Entonces, sí, de nuevo, perdona que insista, pero creo que el método no ayudó. No ayudó. O sea, no hay que atribuirles todo a las corcholatas. No. El método no ayuda, no pueden hacer es un nada. Tema de reglas. Hacen mucho, pero no hacen nada. Así ¿no? es. Ahora, déjame hacerte este planteamiento. Hay una guerra de encuestas, ¿no? Y cada corcholata trae sus propias encuestas, y hay una guerra de encuestas y publican la que les conviene a cada uno o filtran la que les conviene a cada uno. Esto de la guerra de encuestas, ¿sirve? Pues mira, depende para qué. O para la percepción y el ánimo. Déjame llegar a tu pregunta de si sirve o no como cuestión de efectos. ¿Qué efectos puede tener? Planteando un par de cosas previas. A mí me parece que en una sociedad liberal democrática, pues todas las opciones políticas tienen el derecho de publicar su información. Sí. Y obviamente también de una responsabilidad democrática de decir yo la pagué, que eso es lo que la profesión de encuestas te dice. Si sale una encuesta que dice Adán Augusto va arriba, pues a lo mejor decirnos quién la paga pagó, y qué vínculos tiene, y eso se vale, eso es transparencia. Entonces, yo realmente no me aflige mucho que haya esta competencia de datos, porque además es parte de la democracia. Tú necesitas hacerte publicidad. Si crees que la encuesta es parte de esas publicidades, lo haces. Lo haces, claro. Obviamente que genera confusión, obviamente que genera desacuerdos, sobre todo partidistas, porque yo he notado, Adela, no sé si tú coincidas, pero ya con muchos años en las encuestas hay una regularidad.
Cuando hay críticas a a una encuesta, generalmente viene de la parte afectada. Sin duda, claro. La parte que va ganando no se queja. No se queja. Entonces hay un elemento partidario detrás de cómo se ve la encuesta. Si tú tienes encuesta a favor y encuesta en contra, pues tienes ahí elementos para decir, bueno, pues hay incertidumbre. Y aquí, a ver, aquí sí quiero decirlo, pero espero no sonar arrogante, es donde las encuestas periodísticas, aquellas que no tienen un vínculo con algún partido, pues tienen que estar ahí, se tienen que seguir haciendo. Yo he participado de eso por muchos años. Yo sé. Nos podemos equivocar a veces, o puede ser no es, pero no hay un vínculo con una u otra. Entonces, creo que hay que separar toda esa información. Aunque el es muy medio interesante. sí tenga un vínculo. Pues mira, el medio puede ser tener o no. Yo creo que ahí la encuesta es la que se tiene que escudriñar. Y en el caso, por ejemplo, de lo que a mí me ha tocado hacer a lo largo de este tiempo, y tú lo sabes muy bien, pues yo estoy aquí para dar el dato lo más válido posible que se pueda. Aunque no le guste al dueño del medio, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que a quienes no les gusta, como te digo, es a quienes van abajo. Exacto. ¿No? Ahora, ¿qué pasó en el Estado de México con las encuestas? Bueno, te lo tengo que preguntar. Sí, no, a ver, yo creo que hubo de todo. De ahí se ha agarrado el presidente para descalificar tus y los jugadores encuestas políticos y otras, también. ¿no? Sí, mira, a ver, dos cosas yo creo. Sí fue una elección complicada porque no hubo una participación de la gente como solemos ver, en una encuesta de salida, gente que no te responde, que no te dice, entonces pues eso afecta. Dos, y permíteme plantear esta posibilidad, porque yo pertenezco y crecí y aprendí haciendo encuestas en una generación en donde la encuesta era más confiable que la elección. Fíjate. ¿Te acuerdas? Pues claro, pues tanta trampa en la elección. En los años 80 la encuesta era para decir, a ver, esto es más cercano al dato oficial. Sí. Discúlpame que regrese un poco, pero a ver, la encuesta que hicimos, por ejemplo, en el Financiero, en los 14 puntos, la final, para mí es perfecta. Si la tuviera que hacer otra vez, la haría. No tiene sesgos, no tiene problemas. Hay posibilidad de que algo haya sucedido en la elección. ¿Cuál es? Más por eso. Puede ser. O sea, no estoy diciendo que haya sido completamente fraude. No, pero hay diferencias. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que las más exactas, la mayoría, las que se acercaron más, pues me parece que son desconocidas, probablemente partidarias, probablemente publicitarias, habrá que ver. Pero yo creo que se hizo un buen trabajo y hay que examinar hacia adelante. Yo creo que una de las cosas que tenemos hacia adelante como sociedad, como sistema político, es evaluar nuestras elecciones. Ya evaluamos las encuestas y ya dijimos, no salió bien, tuve tal error, ¿sí? Entonces hay un escudriñamiento allí. Pero, perdón que te lo diga así, me parece que puede ser controvertido, pero también necesitamos evaluar las elecciones. Las elecciones, claro. No hubo quejas de fraude. No, pues no. ¿Por qué? Si tú hiciste, pero perdiste, no lo vas a decir. Si tú no lo hiciste, pero ganaste, tampoco. Es como en el fútbol americano. Haces touchdown, pero te cae un pañuelo amarillo a tu favor, lo declinas porque ya hiciste touchdown. ¿Para qué te metes? Claro, ¿sí? claro. ¿Quiere decir eso que fue completamente íntegra? Pues, no lo sé. Lo dejo como una pregunta. Ya. Pero el tema es, evaluemos encuestas, evaluemos elecciones, evaluemos críticas a las encuestas. Y te lo digo, yo creo que hicimos una muy buena encuesta. Tú, por supuesto, que hiciste una revisión una vez pasada la elección, ¿no? Sí. Y además publicamos la evaluación. Ha sido costumbre mía, ¿no? Nos vaya como nos vaya, es decir, así salimos, ¿no? Sí. Lo curioso es que sí hay una, como bien dices, una narrativa de, a ver, estos no salieron bien, entonces hay que eliminarlos de cualquier otra cosa porque no salieron bien. Desde Palacio Nacional pues mira, también. esto es como los torneos deportivos. A ver, incluso el más ganador, no quiero decir que nosotros somos los dos, pero traemos un historial. Pero incluso Djokovic te pierde Wimbledon de vez en cuando. Pues apenas. ¿Sí me explicó? A ver, no me estoy... No, a ver, proporciones... Pero no. entiendo. Pero a veces te toca salir bien, a veces no, pero ahí estás. Y creo que las encuestas, Adela, y tú lo has mostrado aquí, ese aspecto de la exactitud es muy importante para su credibilidad.
pero tiene muchos otros aspectos. Te dice, a ver, ¿cuál es el escenario más probable? El escenario más probable es que ganara Delfina Gómez. Sí, sí, sí. No hubo una sola encuesta, curiosamente, ni siquiera publicitaria, que decía que iba a ganar Alejandra del Moral. Sí, Entonces sí. hubo consenso de encuestas en el Estado de México. En Coahuila, las encuestas les fue peor en términos de exactitud. Nadie habla de Coahuila. Lo fuerte fue el Estado de México. Entonces, de nuevo, a mí me parece que muchas de esas críticas, de esas opiniones sobre la encuesta, vienen de quien no salió favorecido por ellas, ¿no? Ya, pero tú, al paso del tiempo y pasada la elección y pasada la revisión, dices, hice un buen trabajo. Yo creo que sí, porque además tuvimos otra vez, para regresar a Coahuila. En Estado de México se sobreestimó a Morena. Misma metodología, misma gente, mismo entrenamiento, misma organización, mismo muestreo, misma metodología, misma tecnología. Todo igual, como dicen, ceteris paribus. Todo lo demás constante. Y en una sale deficiente y la otra es perfecta. A ver, lo dije en alguna publicación, porque además, no lo quiero poner como arrogancia, pero es muy raro tener una encuesta perfecta donde el error es cero. 4 candidaturas relevantes. Siempre dan un margen de 3 puntos, ¿no? Pero a ver, sí, 4 candidatos, 0 error para el primero, 0 error para el segundo, 0 el tercero, 0 el cuarto. Y entonces dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué esta desde diseño, organización, realización, ejecución es perfecta? Y esta no. Es lo mismo. Sospechoso. Yo sospecho que algo tenemos que ver también en la elección. Ya. Y no estoy rehuyendo la responsabilidad que el público que nos lee y que nos sigue, no estoy diciendo la sociedad en su conjunto, porque tenemos que ser lo más exactos, lo más responsables con ese dato. Y tú siempre te has caracterizado por eso, ¿no? Hacer encuestas con mucha seriedad. Gracias. Y muy, muy apegadas luego a los resultados, la verdad, ¿no? Pues mira, ahí lo dejo. Yo creo que hay que evaluar elecciones también, ¿eh? No, sobre todo. Sobre todo hay que evaluar elecciones. Movimiento Ciudadano, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo con Movimiento Ciudadano? Pues mira, lo tenemos como parte, obviamente, de las opciones políticas, tiene su apoyo. No hemos ahorita últimamente publicado el general. Vamos como que en una publicación metíamos todo, apenas ahorita ya separamos corcholatas, separamos el frente, sí. Y creo que sí se viene, habrá que tenerlo listo, cómo van rumbo al 2024, y ahí me parece que viene Movimiento Ciudadano, sus personajes también los hemos medido. Yo creo que es un caso muy interesante porque también su potencial electoral va a depender de cómo el electorado perciba todo esto. Yo creo que antes de Xochitl el Movimiento Ciudadano pudo haber sido más fuerte. Okay. Tengo la impresión de que ahorita ese electorado antipriista o antipanista que no quiere, lo va a pensar 2 veces. Okay. Entonces creo que esa es una oportunidad. Ahora, Movimiento Ciudadano también tendrá, y se van a esperar como los florentinos de la época de Maquiavelo, a ver qué pasa entre estos y dos, entonces actuó. Así era la lógica de la cultura política florentina. Y habrá que ver, o sea, igual nos sorprendemos. Ahorita ponemos en los careos a Samuel García, no le va muy bien, lo que hemos le va mejor a Colosio, ¿no? Un poquito le iba mejor, pero fíjate que Colosio en las encuestas que traíamos ha bajado muchísimo, o sea, 10 puntos en los últimos meses y como que salió y no queda claro que esa sea la opción o Alfaro. Pues pero Alfaro ya se bajó. Se ve que están abiertos, entonces vamos a especular un poquito. Eso va a estar interesante. Vamos a especular para hacer posibles careos hipotéticos, como les llamamos. Exacto. Imagínate que Ebrard no gana y sí le ofrecen. ¿Qué pasa? O la otra, que Xochitl no gana y le ofrece. ¿Qué pasa? No, pues están en una posición, como te dije, florentina, muy interesante. A ver, ¿no? Primero que se den ellos exacto. Y a ver cómo me muevo. Pues interesante el tema. ¿Quiénes son sus electores? Jóvenes, fundamentalmente urbanos, clase media, antipartidistas, decepcionados con Morena. Entonces, pues está interesante
vamos a decir, ese target, ese Sí, claro, pues grupo. tienen su capital, ¿no? Así Tienen es. su capital y ese grupo sí está interesante porque ¿para dónde se va a decantar, no? Así es. Ya. ¿Y qué va a ser finalmente Movimiento Ciudadano? Ahora, lo mismo pueden crecer o quedarse Exacto. en su 2-3% que... Que es el que traen, ¿no? Mira, en las encuestas andan en 6, 7, pero precisamente por el perfil del elector, que es joven. Se ve en las encuestas, pero en las urnas no pesan lo mismo. Esa es otra cosa, regresando al Estado de México. Que por no ejemplo. salieron a votar Que en los el Estado de jóvenes. México salieron a votar mucha persona mayor, sí, Pero y entonces no los jóvenes. participaban, y en la propia encuesta era más probable que ese perfil te contestara y que se sobreestimara, ¿no? Ajá, ajá. Hablando de la propia Sí. metodología, ya no de la elección. Y entonces es un tema de movilización para Movimiento Ciudadano. ¿Cómo hacer para que ese electorado un poquito menos participativo, por no decir apático, porque no necesariamente lo es, pero sí menos participativo, se engancha, se involucra, hace la diferencia? Y creo que le están apostando a eso, igual que las corcholatas. A Monreal lo vemos en eventos con jóvenes, Con chavos, cometiendo uno que otro error, pero Sí. pues ahí están, esa es la apuesta. Sí. Y raro que en el Estado de México no salieran, o sea, no, Alejandra del Moral, siendo joven, no emocionara a los jóvenes para salir a votar. Sí, yo creo que hubo algo de emoción, pero de nuevo, me parece que la elección del Estado de México tenía un tema histórico ya de rechazo al PRI, de abrir la puerta. Sí, la tenía muy difícil. Creo que la había verdad. lo que en su momento yo pensé que era como una especie de todavía tsunami del 18, de esto que, Sí. ¿no? Y que una candidatura como la de Alejandra del Moral, por más bloque opositor que lo vemos, ¿no? En el Estado de México no era oposición, pero me parece que era armar un dique contra un remanente del tsunami, y era muy difícil. Yo creo que se hizo una campaña como se tenía que hacer, pero era muy difícil. Sí, la tenía muy difícil. Bueno, pues ahora está bastante interesante, ¿no? Y en el caso, Adela, de que hubiera ganado por poquito, que había muy poca probabilidad, pero yo creo que el tema de la argumentación de fraude hubiera sido también muy fuerte. Brutal. Ahí sí, para que veas, hubiera habido un escrutinio mucho más y hubiera habido un voto por voto, casilla por casilla. Sin duda, sí, claro. Sí, pero ahorita como se anotó el touchdown, pues ya. Declino el... Exacto, ¿sí? Exacto. ¿Cuándo publicas otra vez y en qué estás ahora? Pues mira, estamos tratando de publicar lo más seguido posible ahorita. Creo que amerita, por lo menos en este mes. En la encuesta de hoy del Financiero tenemos encuesta semanal para el Frente. Okay. 2 de julio, que fue la que empezamos, así va. 8 de julio, 15 de julio. Okay. Vamos a ver si podemos sostener ese ritmo, pero nada más para quienes están siguiendo nuestras encuestas, quienes están viendo, pues ahorita hemos ido semanal. Semanal. ¿Y ya levantaron para la publicación? ¿Cuándo fue el último levantamiento? Esta de hoy se hizo este fin de semana. O sea, estamos a 3 días, 2 días de que se hizo. Y estamos en la medida de lo posible, pues haciéndola con la mayor frecuencia posible, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues es lo que te decía. ¿Cómo le iría Xóchitl contra Claudia? Exacto. ¿Cómo le iría Krill contra Ebrard? Eso hay que hacer esas comparaciones y eso va a estar muy interesante. Pero sí hay que pensar en algo, Adela, a ver, en tu medio, tú que encapsulas toda la realidad política tan de manera tan, pues, ¿cómo decirlo?, exacta, ¿no? Muchas gracias. El electorado se toma su tiempo también. Entonces, a ver, si ahorita hacemos una encuesta Xóchitl contra Claudia, pues a lo mejor... Sí. Es algo en ciernes, ¿no? No es algo que ya así va a estar el 24. No, está empezando. Lo mismo la de hoy. A ver, yo vi un tuit que decía, no, pues para todo lo que se ha dicho, yo esperaría que Xóchitl tuviera mucho más alta. Bueno, pues es que todo lo que se ha dicho no es representativo del electorado en su conjunto. Claro. Entonces, pues eso nos obliga a dar seguimiento. Sí. Ale, pues como siempre, muchas gracias. Te gracias agradezco muchísimo. Y yo quiero invitarte, por supuesto, e invitarlos a todos
a que esta noche vean una entrevista que hace unos días le hice a Adán Augusto, justamente. Ya entrevisté a Marcelo, ya entrevisté a Adán Augusto, entrevisté, por supuesto, a Monreal, me falta Claudia, espero que pronto me dé una entrevista. Y con Adán Augusto hablamos justamente de las encuestas. Y él dice que nunca publica sus encuestas, que él paga sus encuestas y que no las publica. ¿Por qué no las publica? Porque a lo mejor, bueno, pues tiene su estrategia, ¿no? Entre otras cosas. Y él sí habla de fuego amigo, ¿eh? Y habla de cosas que están pasando ahí adentro de Morena. Está bastante interesante, así es que los invito a que la vean esta noche en este mismo canal, 7 de la noche, solo con Adela, Adán Augusto. Y a ti, como siempre, Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ale. Cuando llegaste a Gobernación. Recién llegado a Gobernación. Y me acuerdo que ahí te pregunté que si tú querías ser presidente de la República. Y me dijiste categóricamente no. ¿En qué momento sí quisiste, Adán? Bueno, yo en aquella ocasión te dije que no, porque Es una legítima aspiración. cuando te toca ayudar al presidente y a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, pues no puedes andarte distrayendo. ¿Cuál es el escenario tuyo en realidad? Pues esas encuestas que se publican a contentillo para mantener el ánimo arriba de quien las paga. Traes ¿no? un pleito con los medios. ¿Por qué? Yo no tengo ningún pleito con nadie. Con Televisa. Pero tampoco voy a permitir que intenten seguir siendo los dueños de la verdad absoluta y los dueños del país. Adán Augusto podría regresar. Sí, la escuché. como secretario Pues fíjate de que eso también. A ver. Porque en esto nada es gratuito. Es parte de una estrategia de guerra sucia. ¿Fuego amigo, Adán? Yo no sé. Y no me voy a detener en esto. Todo es una estrategia perversa con un objetivo. ¿Qué es? Que te lo digan ellos o ellas.